Bien, ya hemos visto hasta este momento, usted y yo hemos recorrido varias imágenes y varias lecturas sobre qué son los conceptos de cultura, tanto para la antropología como para la sociología. Hoy vamos a hablar de qué es el concepto de cultura para la historia. La historia es una de las ciencias, como usted ha leído y va a leer también, una de las ciencias que más sufrió el ataque del posmodernismo. Digamos que en los años 50, 60, 70, un movimiento intelectual es surgido de la coyuntura de mayo del 68, de Francia, del movimiento antibélico, los hippies, y toda esta gente crearon de alguna manera una teoría deconstructivista de lo que existía hasta ese momento. Cuestionaron los grandes relatos. El principal teórico de esa deconstrucción se llamaba Lyotard. Lyotard escribió un libro que se llama, él es bastante cruel con eso, porque es un libro ininteligible, pero que pues, les puede parecer interesante, que se llama algo así como la posmodernidad explicada para niños. Es como una burla de Lyotard al mundo, porque yo creo que después de leerlo 30 veces el mismo Lyotard no entendería algunas partes, porque es muy complejo. ¿Qué quiere decir Lyotard? Lyotard coge los grandes relatos, el marxismo, y dice, el marxismo es una utopía, funciona igual que una religión. No hay tal mundo comunista futuro como el que quiere Marx. El paraíso en el que todos seamos iguales es una imposibilidad. Pero también va a decir el mercado. Este señor, Adam Smith y todos los teóricos están equivocados porque el mercado nunca nos va a traer progreso. Y también va a coger al cristianismo y le va a decir el paraíso no existe. El cristianismo, hablando catolicismo como protestantismo, no existe, sino que es una idea moral de salvación. Pero Lyotard con eso no solamente va a deconstruir estos grandes relatos, como lo llamaría él, el ataque a estos grandes relatos, sino que va a deconstruir las ciencias. Y la ciencia que va a terminar más cascada, y la ciencia que va a terminar más golpeada, a la ciencia a la que van a atropellar y la van a dar vueltas y la van a volver como un naco, es la historia. Después del ataque a la posmodernidad, la historia se va a convertir simplemente en una ciencia que va a tener muchos problemas para sobrevivir. ¿Por qué? Porque la ciencia de la historia, yo soy historiador, mi maestría y mi doctorado es en historia, la historia lo que dice es, hay un pasado que puedo reconstruir, y que puedo reconstruir a través de evidencias, a partir de momentos y de puntos en el tiempo y en el espacio. Eso lo llamamos los historiadores acontecimientos, el gran problema del acontecimiento. Piensen ustedes un acontecimiento como el 20 de julio. Pero ¿qué sucede? Lyotard y otros teóricos más adelante, como Hayden White, que van a acabar con la historia teóricamente, van a decir, realmente no se recuerda un momento, porque es imposible retornar a un momento. Hay muchos puntos de vista. El punto de vista que queda en el historiador es su propio punto de vista. De alguna manera, cuando yo escribo la historia del 20 de julio, la escribo desde el presente, y desde cualquier presente no, desde mi presente. Si mi creencia política es de izquierda, haré un documento de izquierda. Si mi creencia política es de derecha, terminaré escribiendo un sustento de derecha. ¿Cuál es la verdad? Es imposible llegar a él. ¿Y si el 20 de julio nunca existió? ¿Y si el 20 de julio fue un invento? Nunca lo sabremos. Por eso muchos teóricos cuestionan de alguna manera la historia. Pero algo que es real. Colombia existe. Y existe a partir del 20 de julio. De alguna manera algo sí sucedió. Muchos teóricos van a tratar de zanjar eso con nuevas formas de ver la historia, y de eso es lo que vamos a hablar, de diferentes formas de ver la historia que van a empezar a surgir y que van a surgir en todo el mundo como respuesta al ataque de lo postmoderno, como respuesta a Hayden White, como respuesta a Lyotard y al mismo Michel Foucault, que Michel Foucault va a cuestionar a la historia como algo hegemónico, no hegemónico, no, como algo realmente. Foucault va a cuestionar la historia como algo que es simplemente una agencia de poder. El historiador reproduce la narrativa o el lenguaje del poderoso para que el dominado lo crea. Algo así como crear la imagen de Policarpa Salabarrieta, porque es mujer, joven y es una mártir. Es como una especie de virgen de la revolución neogranadina, que se vuelve popular y tendrá nombre y se le dirá hacia la cerveza, será popular porque es más cercana al pueblo, pero en el fondo, desde el punto de vista Foucaultiano, esto es una caricatura lo que estoy diciendo, desde el punto de vista Foucaultiano, lo que hay es un manejo de un ícono para que las masas de alguna manera obedezcan a un esquema que llamaremos el gobierno colombiano, que es una estructura que simplemente lo que hace es manejar el poder. Poder desde el punto de vista de Foucault. Bien. La historia se debilita, la historia teóricamente se destruye, la historia teóricamente queda de alguna manera inválida. Surgen dos teorías muy importantes que van a trabajar el tema de la cultura. Por un lado, la historia cultural.
En Francia hubo algo que se llamó la Escuela de los Anales y la teoría de la nueva historia. Se trataba ya no de hacer historia a partir de crear la historia de los reyes, de Napoleón, de las revoluciones, sino era buscar la historia en la plaza de mercado, buscar la historia en el panadero, buscar la historia en la gente, en el pueblo. Es como si no volviéramos a la historia de Gaitán, sino que nos interesara realmente las señoras que estaban el 9 de abril en la casa y cómo de alguna manera ese momento o ese acontecimiento cambió la forma de vivir en Colombia, más allá de Gaitán, si salió a las 10:45 o a las 9:45, si fueron 3 tiros, si fue Roa Sierra o no fue Roa Sierra. No nos interesa tanto el acto, nos interesa cómo cambió la vida del pueblo, de la persona de alguna manera que cortaba flores en su bachoque, de la persona que hacía pan en las nieves. La historia cultural trata de ver grandes procesos dentro de un esquema que algunos teóricos utilizarán, que es la larga duración, ¿no? La larga duración es que hay un montón de tiempo y que yo no estoy aquí simplemente porque llegué y me grabaron un video y usted me está escuchando. Yo no estoy aquí porque usted pagó la matrícula. Yo estoy aquí porque hay una universidad que se llama la Universidad del Rosario, que tiene un montón de tiempo, que ha pasado un montón de cosas y que además usted es producto de eso mismo. Porque donde usted está sentado es producto de un montón de cosas históricas. Piense por qué está ahí. Trate de reflexionar qué lo llevó a inscribirse en esto. Y va a encontrar padres, amigos, familiares y un montón de cosas. La historia cultural dice que realmente, si no existían los acontecimientos entretejidos en una larga duración, no podría existir la realidad social como la vemos. Y entonces la cultura, y aquí es cuando llega un teórico que se llama Robert Darnton. Robert Darnton va a escribir un libro muy interesante que ustedes que ya leyeron, y si no, espero que no busquen un montón de resúmenes, lean por lo menos ese libro, que es interesante y tiene un nombre hasta un poco grotesco y salvaje. Se llama La Gran Matanza de Gatos. La Gran Matanza de Gatos de la calle Saint-Étienne. No sé si es Saint-Étienne, me disculpan, pero La Gran Matanza de Gatos. La Gran Matanza de Gatos es un ejemplo de historia cultural. ¿Qué hace Robert Darnton? Él no va a hacer historia a partir de lo que hacen los historiadores comúnmente. Usted ve allá a los historiadores que son los historiadores viejitos, tratando de buscar de alguna manera en los archivos históricos cuándo nació Simón Bolívar, quién fue el profesor de Simón Bolívar, cuántas vacas llegaron a Colombia en 1320. ¡No! Robert Darnton busca algo más interesante, los cuentos de hadas. Caperucita, por ejemplo. Usted lo va a leer porque ese capítulo le tocó leerlo o ya lo leyó. Y es el capítulo del verdadero significado de Mamá Oca. Y en ese capítulo Robert Darnton explora la cultura y cómo vivía la gente a partir de los cuentos de Mamá Gansa. Y usted lo ha leído y usted seguramente vio cómo que exista un cuento como Jack y los frijoles mágicos o Juan sin miedo realmente representa la cultura de ese momento. Representa la cultura de esas personas. Había hambre, por eso nuestros personajes son así. Las madrastras realmente eran malvadas, no porque lo fueran, sino porque en ese momento, al no haber suficientes recursos para alimentarse, la Edad Media no era una época en que todos comían carne y esas cosas. Realmente lo que sucede, como usted leyó, es que ellas preferían a sus hijos que sobre los hijos de los matrimonios anteriores. Era muy común que encontraran incluso cadáveres con pasto en la boca porque no había comida. Usted lo leyó o lo va a leer en ese capítulo de Robert Darnton. Entonces la teoría de Robert Darnton en el fondo es que la cultura son un montón de cosas que incluyen lo siguiente: mitos, leyendas, danzas, tradiciones, cuentos. Todas esas vainas juntas con una gran masa es lo que él llamará la cultura. Somos nosotros el producto, desde la música vallenata hasta los cuentos y las leyendas que cuentan en los pueblos, que nos pueden parecer inverosímiles. Pero somos eso es la cultura para Robert Darnton. Y mediante el estudio de esas cosas, como los cuentos, piensen ustedes en La Llorona para Colombia, podemos encontrar cuál es el pasado y cuál es la forma en cómo nuestros antepasados vivían. Piensen ustedes en la colonización antioqueña. Si sus familias son de Antioquia, bueno, tal vez no, tal vez tengan un amigo que sea de Antioquia, tal vez su esposo, su novia o un amigo. Siempre en esos pueblos son obsesionados con las leyendas. Y son obsesionados con una leyenda en especial, la Madre Monte. ¿Saben por qué están obsesionados? Hay el hojarrasquín de monte y un montón de espectros que estudiaríamos si fuéramos historiadores culturales. Miraríamos que tiene que ver con la colonización antioqueña, tal vez el movimiento más importante del siglo XIX en Colombia. Un montón de gente colonizó los montes y tumbó el monte. Todos los espectros de esa zona, todas las leyendas, el patetarro, todas estas cosas son criaturas que demuestran la selva, el monte y de alguna manera
cómo los seres humanos, cuando devastamos la selva, podemos incluso sufrir ataques sobrenaturales. Pero en el fondo, lo que nos muestra es un proceso histórico que se llama la colonización antioqueña. De otro lado, ya no hablando de la historia cultural, hay otra historia que va a surgir. Esa historia que va a surgir también en Europa, que va a trabajar sobre la cultura. Su nombre es la microhistoria. La microhistoria es una teoría que va a surgir como parte de un teórico que se llama Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg va a inventar la microhistoria como una especie de respuesta al posmodernismo, pero ya no va a hablar de las masas, ya no va a hablar de si la gente come pan de yuca, significa que hay una unión entre el queso, la yuca y no sé qué más, que sería la historia cultural, y el pan de yuca condensaría toda la cultura. No, para Ginzburg son los pequeños acontecimientos de la gente popular las que me desnudan cómo funciona la sociedad. Y entonces va a escribir un libro muy famoso que se llama El queso y los gusanos. Aunque los historiadores tienen títulos más simpáticos, como ustedes vieron, La matanza de gatos, El queso y los gusanos, La historia de las brujas, bueno, y todo lo que ustedes quieran. Historia nocturna. De alguna manera Ginzburg lo que va a decir, su teoría es que a partir de un acontecimiento pequeño, superfluo, algo que puede ser muy simple, se puede reconstruir la historia desde abajo. La idea es darle voz a los que no tienen voz. La idea es crear una historia a partir de las pequeñas cosas que expresa un pueblo. Por ejemplo, su caso principal en El queso y los gusanos es la tragedia de un molinero llamado Menocchio. Menocchio va a enfrentar al poder de su tiempo a partir de un proceso judicial en el cual él no sabía ni siquiera leer ni escribir. Va a haber gente que va a escribir y después Ginzburg, los problemas que él tiene. Después Ginzburg, a partir del conflicto que él tiene, un molinero en Italia, va a reconstruir cómo sería el pensamiento de la Italia del tiempo en el que vivía Menocchio. Es como si ustedes y yo cogiéramos los documentos de una demanda de un zapatero del siglo XVI y reconstruyéramos la vida de Bogotá. En este sentido, la cultura es algo más allá de lo que habíamos visto antes en la historia. Para Ginzburg, la cultura está contenida en todos nosotros, porque la cultura es algo que es público. Y al ser público la tiene usted, la tengo yo, y la tiene la persona que esté cerca, la tiene el cantante que a usted le gusta, la tiene el actor que le gusta, pero también la tiene el indigente. La cultura es algo que albergamos todos, y todos la expresamos con nuestras demandas, con nuestra vida. La cultura es algo generalizado. Es de alguna manera la herencia de la microhistoria esto, pasar de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande, del punto a la estructura. Bien, nos veremos después para hablar de otra cosa. Esto fue Historia Cultural y Microhistoria. Lean, por favor, lean, y no solamente busquen en internet cosas y resúmenes y videos, que también hay videos buenos, pero lean los textos de la bibliografía y vean la plantilla. Chao.